Puede ser que usted necesite fe para finanzas, fe para la liberación de un hijo, fe para la transformación de una familia, fe para sanidad, fe para liberación y restauración emocional, pero necesitamos fe. Entonces, familia de fe. Hoy yo les voy a hablar de los sentidos espirituales. Así como tenemos sentidos naturales, la fe no se va a apartar de nuestros sentidos espirituales. Y ya como tenemos fe como tenemos sentidos naturales, también tenemos sentidos espirituales. Y la fe va a operar a través de nuestros sentidos espirituales. Tenemos ojos, boca, oído, nariz, tacto, igual. Nuestro cuerpo natural es reflejo de lo espiritual. La Biblia dice que todo tiene una causa espiritual. Ahora, antes de que nosotros seamos humanos, primero somos seres espirituales. Por eso necesitamos fortalecer nuestro ser espiritual. Necesitamos nutrirlo. El domingo pasado hablé de cómo podemos fortalecer o nutrir nuestra fe. ¿Lo recuerdan? Mencioné varios puntos de cómo podemos nutrir y fortalecer nuestra fe. Y eso nos alimenta. Si nosotros alimentamos nuestro ser espiritual, vamos a ser sólidos espiritualmente. Si nosotros nos alimentamos mal físicamente, pues vamos a estar malnutridos y como consecuencia de eso vamos a tener enfermedades que van a afectar nuestro cuerpo físico. Igual es lo espiritual. Si nosotros nos nutrimos mal espiritualmente, pues vamos a tener síntomas espirituales que no son los correctos, y por eso necesitamos ser fuertes y levantarnos con el poder del Espíritu Santo. Antes de hablar de los sentidos espirituales, quiero que usted tenga fe y esperanza que para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Pero ese amén llegó hasta el cielo raso. Quiero que usted tenga fe en Dios, que para que todas las cosas son posibles para Él. Amén. No hay ninguna circunstancia. Yo le voy a enseñar un ejemplo de la Biblia hoy. Y eso lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana. El Señor es bueno. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. Le voy a hablar del ser espiritual que tenemos por dentro. Eso yo lo debo de nutrir bien. Claro, debo de nutrir bien mi cuerpo físico porque a través de él me muevo y Dios lo usa. Y Dios ama que yo tenga salud física y salud espiritual. Pero mi cuerpo espiritual o mi ser espiritual va a sostener todo lo físico y todo lo natural. Hay personas que se concentran más en la belleza física, que no es malo, es lindo, pero abandonan su ser espiritual. Y por eso es un caos todas las áreas de su vida. Muy hermosos por fuera, pero en la privacidad hay una destrucción espantosa. Entonces necesitamos nuestro ser espiritual, fortalecerlo. Escuche lo que dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Está diciendo el Señor, aunque este cuerpo físico va a envejecer, y ahora vemos que se puede disimular un poco el envejecimiento, ¿verdad? Con tratamientos para el rostro, botox y otros, el plasma. Bueno, bendito sea Dios. Pero se va a desgastar. Por mucha cirugía que se haga el ser humano, se va a desgastar. Porque esto es perecedero y tenemos que cuidarlo. Pero el ser interior que tenemos por dentro, nosotros debemos de nutrirlo y fortalecerlo. Ahora, mencioné de que tenemos sentidos naturales que son un reflejo de los sentidos espirituales. Y antes de mencionar los sentidos espirituales, que es por donde opera la fe, porque usted va a ver a través de la Escritura cómo la fe opera a través de ellos para traer un milagro, para que avancemos, para que conquistemos, le quiero poner como fundamento
que usted tiene la herencia de Cristo para dominar sus sentidos naturales a través de la fe. O sea, usted tiene la herencia de Cristo para dominar nuestros sentidos naturales a través de la fe. Lo segundo, tenemos que hacernos hábiles en el uso de los sentidos espirituales. Así dice la Biblia, hábiles. ¿Cómo me hago hábil yo? Con repeticiones, con prácticas. Me vuelvo una persona hábil. Quiere decir que mis sentidos espirituales, visión espiritual, oído espiritual, olfato espiritual, boca, tacto. ¿Cómo es eso de tacto, pastora? ¿Cómo es eso del olfato? Yo creo que el olfato espiritual trabaja mucho con el discernimiento de espíritu. Dios nos abre una ventana espiritual para que a través de la fe operemos, discerniendo a través del Espíritu Santo. Pero ese uso continuo en mi diario vivir, como mamá, como esposa, como empresaria, en mi trabajo, me van haciendo hábiles en mis sentidos espirituales. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Voy a ir un poquito rápido porque me interesa abarcar lo más que pueda de los sentidos naturales dominados por la fe. Pero Hebreos 5, 14 me enseña lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué dice allí? ¿Cuál es la palabra clave? Diga conmigo, uso. Declárelo, uso. Así es que usted tiene que usar su fe. Necesitamos fe. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, el domingo pasado, hablé de Hebreos capítulo 5, verso 38. ¿Qué dice Hebreos 5, 38? Le dije, péguenlo allí en el espejo donde se ve para que se lo aprenda de memoria. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Todo es por fe. Entonces yo tengo que usar mi fe a través de mis sentidos espirituales, por repeticiones diarias. Esto es a través del diario vivir. Y vamos a ver nuestros ojos espirituales. Quiero que por favor abra su Biblia. Voy a mencionar los textos, algunos no los voy a leer, pero en Efesios 1:18, usted solo anote como referencia bíblica eso, habla acerca del alumbramiento de nuestros ojos espirituales. Entonces tenemos ojos espirituales, ¿verdad? Después vemos en Lucas capítulo 24, verso 25 al 31, le voy a referir algo que está allí. Jesús es resucitado. Entonces él se encuentra con sus discípulos que van de camino y comienza a hablarles. Y la Biblia narra que los discípulos no le conocieron. Es más, los discípulos comenzaron a contarle a Jesús todos los eventos que habían ocurrido en Jerusalén y no le conocieron. Entonces él se despide de los discípulos y los discípulos le dicen, no, venid con nosotros, reunámonos. Y él accede a quedarse. Y ya estando allí con ellos, dice la Biblia que los ojos le fueron abiertos. Ahora, con sus ojos naturales ellos estaban viendo a Jesús como persona, pero con sus ojos espirituales estaban cerrados. Y dice la Escritura que Jesús le abre los ojos y le repite una frase muy fuerte y le dice, tardos de corazón para creer lo que los profetas habían anunciado. Entonces, ¿qué es lo que impedía que sus ojos espirituales fueran abiertos? No creían las palabras que Dios le había dado. No las creían. Y eso bloqueaba su visión espiritual. Tenían el milagro de frente. Yo le voy a decir algo. A mí no me importa desde el punto de vista de lo que naturalmente se está hablando de Nicaragua. Yo creo que Dios la va a levantar. Ahora le voy a ser clara, ningún gobierno va a sanar esta nación. Jesús va a sanar esta nación. Jesús va a restaurar esta nación. Solo Él puede hacerlo. Y mientras más, ahora en lo natural yo ya sé que eso es así,
Pero mientras más profunda es la crisis, más gloria y misericordia va a haber de parte del Señor. No tenemos que ser tardos para creer. Cuando ya Dios ha anunciado algo y yo todavía no creo, eso va a provocar en mí ceguera espiritual. Mucha ceguera espiritual. Y voy a tener de frente la resurrección y el milagro y todavía no lo voy a ver. Porque no creo lo que Dios ha hablado. No deje que nada le contamine su fe. Ahora, no crea. Nuestra fe puede ser contaminada si no la cuidamos. Y nos podemos hundir si yo dejo que sea contaminada mi fe. Pero vemos ahí en Efesios capítulo 1 que tenemos ojos espirituales. Vemos en Lucas que Jesús menciona de nuestros ojos espirituales y que son abiertos. Y lo que mantenía cerrada la vista espiritual era que los discípulos no habían creído a la palabra de los profetas. Pero ahora vamos a ver lo que está reflejado en Mateo capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14. Y lo que le ocurre a Pedro cuando él camina sobre las aguas. Realmente ayer que estaba estudiando el libro de Mateo, cuando Pedro caminó sobre las aguas, yo me admiré de la valentía de Pedro. Realmente ese hombre tenía un temperamento sanguíneo colérico. Y el Señor tenía que trabajar en él. Dios no va a quitar nuestra personalidad. Él va a quitar lo malo de nuestro temperamento, pero va a afirmar aquellas cosas buenas con cual Él nos diseñó desde antes de la creación del mundo. Amén. Él ya nos había planificado. Pero vemos a un Pedro que tenía fe, porque Jesús menciona que tenía fe. Y vemos la actitud de Él. En Mateo capítulo 14, le voy a enseñar algunas cosas que están allí. Verso 23. Escuche lo que dice. Aquí nos vamos a enfocar unos minutitos más. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Ellos tenían que pasar a otro lugar. Cada vez que Dios nos está llamando a pasar a una nueva temporada de nuestra vida, a pasar a otro lugar, normalmente siempre va a haber oposición. Así es que no se asombre. Eso es normal en el mundo espiritual. No se asuste. Quiere decir que si usted tiene oposición es porque usted está avanzando. Cuando usted no tenga oposición, es raro no tener oposición. Si usted va a la vida de Cristo, Él siempre ha tenido oposición. Porque Él estaba avanzando con el reino. Entonces dice que las olas le eran contrarios. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que eran como las 3 de la mañana, en esa hora hay mucha oscuridad. Entre 1 y 3 de la mañana hay mucha oscuridad. Eso me muestra que hay temporadas de nuestra vida donde Dios nos manda a avanzar por una palabra y vamos a caminar, pero aunque va a haber oposición, pero también va a haber oscuridad, mucha oscuridad. Como que no hay esperanza, como que no hay una luz que alumbre ese túnel. Así nos vamos a sentir en algunas ocasiones. Verso 26, y los discípulos... dice el verso 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Miren qué interesante, hasta el momento no dice que tuvieron miedo de la tormenta, le tuvieron miedo al Señor. Un fantasma, dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí viene Pedro en acción en el verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, con esa osadía y ímpetu espiritual. Yo cuando veo al apóstol Pedro veo un poquito a mi esposo. Mi esposo es así, él es violento.
violento espiritualmente, ¿ok? Quiero corregirme, porque es un padre y un esposo muy amante. Pero mi esposo es así. En la década del 80, cuando aquí comenzó a predicarse el evangelio, que apenas en los años 70 el porcentaje de cristianos en Nicaragua, el porcentaje de cristianos evangélicos en Nicaragua era el 2%. El Señor trae un avivamiento y comienza a conocer mucha gente a Jesús, y a uno de los primeros evangelistas, o a la parte de los evangelistas que Dios levantó en esa generación, fue a mi esposo. Y él, hermano, durante 10 años estuvo predicando en zona de guerra. Él cuenta cómo caminaba sobre los muertos, cómo hay veces no tenía que comer. Dice que un día él iba caminando en un lugar muy recóndito allá en la costa atlántica del país, por Mina Rosita, y llevaba mucha hambre y no había nada que comer. Entonces es que le dice al Señor: ay, Señor, tengo tanta hambre, he caminado como 5 horas, ¿qué hago? Y de repente se recuesta a un arbolito, él no sabía de qué era, y siente algo que le está tocando su cabeza y le pesa. Qué raro esto. Y vuelve a ver una gran papaya así, mira. Vino, cortó la papaya y se la comió. Dice el Señor: si los pajaritos no perecen de hambre, tampoco tú vas a perecer de hambre. Él siempre va a traer papaya, mango, lo que sea, pero usted va a comer. Ok. Entonces yo pienso que Pedro era así, él hacía, él quería imitar a su maestro y le dice: si sos vos, yo quiero ir allí. Y se va Pedro, ¿verdad? Y comienza a caminar sobre las aguas. Miren qué interesante esto. Cuando él le dice a Jesús que quiere caminar sobre las aguas, el Señor no lo detuvo. Jesús jamás va a retener tu fe. Por eso la Biblia dice: conforme a tu fe será hecho. Usted va a avanzar hasta donde usted crea. El Señor, cuando le escucha de Pedro: ¿querés venir? Ven, le dice, no lo retuvo. Ahora, ¿sabía Jesús o no que Pedro se iba a hundir? ¿Sabía? Claro que lo sabía. Él sabía que Pedro se iba a hundir. Él sabe que en el camino podemos flaquear, pero no nos va a retener. Él va a dejar que llevemos nuestra propia experiencia, y le voy a explicar qué simboliza eso cuando Pedro se está hundiendo. Continuemos leyendo, por favor. El verso 28. Pedro le dice que lo mande, ¿verdad? Y que camine sobre las aguas. Él le dijo: ven. Descendió de la barca y dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderosa experiencia es! Caminar sobre las aguas. El verso 30, quiero que enfoquemos allí nuestra mirada. Pero al ver, estoy hablando ¿de qué? De los ojos como sentidos espirituales. Pero al ver, en ese momento, esa fe que estaba en Pedro quitó la fe de donde él la tenía que mantener enfocada y la puso en el viento. Al ver. Entonces fue la puerta que él abrió para comenzarse a hundir. Y dice, eso ocurre cuando nosotros vamos caminando en algo. Ahora, miren qué interesante. Jesús le dice que avance, Jesús le dice que camine sobre las aguas, pero él quita su mirada del Señor y comienza a hundirse. Eso es lo que nos ocurre en las diferentes áreas de nuestra vida cuando nosotros comenzamos a quitar la mirada del Señor. Comenzamos a hundirnos en la confusión. Pero si el Señor me lo dijo, si el Señor me lo prometió. ¿Y quién dijo que aunque Dios te lo haya prometido no iba a haber viento contrario? ¿Quién dijo? Pero si el Señor me dijo que lo hiciera, ¿y quién dijo que iba a ser fácil? Él no dijo que iba a ser fácil. Y el Señor, Pedro se está hundiendo. Ahora, ¿por qué Pedro se hunde? Ya sé que la causa es que apartó su mirada en Cristo. Pero también cuando nosotros creemos al Señor y vamos avanzando, wow, estamos caminando sobrenaturalmente. ¿En quién se inspiró Pedro para caminar sobre las aguas? En Jesús.
Él es nuestra inspiración, el modelo perfecto de fe. Él se inspiró y vamos caminando bien, vamos teniendo éxito, aleluya. Pero prepárese que el viento recio va a llegar. Eso es parte del proceso de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque una de las cosas que Dios siempre nos va a enseñar es dependencia y humildad de Él. Y hay veces cuando vamos ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, nos olvidamos. Y creemos que somos los cheches. Pero es que yo soy el tremendo. Porque oro mucho, ayuno mucho, porque yo lo sé todo, porque me sé la Biblia del Génesis al Apocalipsis, porque tengo 30 y pico de ser cristiana. Nada. El viento va a venir para enseñarnos a depender de Él. El viento va a venir para enseñarnos humildad. El viento va a venir para enseñarnos su gracia. El viento va a venir para derribar el orgullo. Y enseñarnos que sin Él nada podemos hacer. Es parte de la escuela del Espíritu para nosotros. Yo he ido caminando y avanzando en muchas cosas de fe y de repente viene el viento recio. ¡Wow! Ahí voy. Dependencia, humillación. Padre, ayúdanos. Y la actitud de Jesús es extraordinaria. En el verso 31 dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, y esto es interesante, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Significa que Pedro tenía fe. Tenía poquita, pero tenía fe. Ahora, yo me puse a pensar en algo. Yo dije, wow, si con poquita fe caminó sobre las aguas, ¿cómo habrá sido que Pedro tuviera la fe de un grano de mostaza? Quiere decir que esa poquita fe no llegaba a un grano de mostaza. Y eso me hizo reflexionar mucho. Porque para lograr todo lo que usted quiere lograr en la vida, la salvación de sus hijos, la transformación de su hogar, la sanidad espiritual, emocional o física en su familia, la restauración de su empresa, la salud emocional que usted necesita, va a requerir de fe. Va a requerir de fe. Y necesitamos fe. Pero nuestros ojos espirituales tienen que mantenerse enfocados en el Señor. Por favor, vaya rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Quiero mostrarle lo que hacen nuestros ojos espirituales. Segunda de Reyes, capítulo 17. Hoy usted por la fe va a ver aquello que Dios le ha prometido. Tenemos que aprender a ver cómo Dios ve. Miren cómo ve Dios. La gente miraba a David, ahora le llaman el dulce cantor de Israel, como aquel pastorcito que olía a oveja, que olía a cabra, todo. Pero no olía a rey. Y para Dios, olía a rey. Era rey. Por eso apreciemos a la gente por lo que son y no por lo que tienen. Yo aprecio a las personas por lo que son, porque Dios nos da sorpresas. Usted no sabe a la par de quién está sentadito en el futuro. Yo he conocido a ese Dios. Es poderoso. Él miraba a un rey. Aprendamos a ver cómo Él ve. Vemos aquí otro ejemplo de la escritura con Gedeón. Cómo miraba la gente a Gedeón y él mismo cómo se miraba. Se miraba como un hombre lleno de miedo, incrédulo. ¿Cómo miraban sus hermanos a José? Qué interesante. José tiene 17 añitos, Dios se le revela en el futuro. Sus hermanos no le creen, pero Dios lo miraba diferente. Dios lo ve diferente a usted. Cree en el propósito y en el plan de Dios para su vida. Cree en lo que Dios le ha dicho. Aprenda a verse como Dios le ve. Pero ¿qué dice Segunda de Reyes? Capítulo 6, verso 17. Vamos rápido a Segunda de Reyes. Capítulo 6, verso 17. Yo no sé lo que está pasando en su vida, pero su visión espiritual tiene que agudizarse.
Vea como Dios ve. Dice así la escritura en el verso 17. Se está refiriendo, aquí hay una historia, aquí hay un relato bíblico. Los sirios van a invadir y Eliseo, el profeta Eliseo, que tenía los sentidos espirituales bien agudos, una de las cosas que hace la fe es que desvanece el temor. Miedo es fe en las mentiras de Satanás. Diga conmigo, miedo es fe en las mentiras del diablo. Toda mentira que Satanás le trae a la mente a usted o le trae a su corazón siempre va a provocar miedo, incertidumbre, duda, angustia. Por eso no puede ser la voz de Dios. Y fe es creer las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, Eliseo era un profeta. Él tenía una visión espiritual muy fuerte. Él miraba con los ojos espirituales, más que con los naturales. E iban a invadir la nación y se levanta su criado Jesse y llega corriendo donde él y le dice: estamos rodeados, le dice. Y Eliseo con aquel temple, así es un hombre de fe. Y lo queda viendo y le dice: tranquilo, Jesse, tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso le dice Dios a usted este mediodía. Tranquilo, soy más grande yo que cualquier cosa que está en contra tuya. Tranquilo, tranquilo, paz, reposo. ¡Aleluya! Y entonces viene el hombre de Dios y le pone la mano encima. Miren cómo debemos de actuar con los débiles. Le dice: Padre, ábrele los ojos. No se está refiriendo a los naturales, porque con los naturales había visto al ejército de Siria. Ábrele los ojos para que vea el ejército que está alrededor nuestro. Y dice la Biblia que los ojos le fueron abiertos y vio gente, los ángeles del cielo. Vio ángeles del cielo montados a caballo, guerreros de Dios, que estaban rodeando a la nación para defenderla. Eso es lo que ocurre con nosotros. Necesitamos ver gente de fe. Nuestra fe tiene que incrementarse en este día y aprender a ver lo que Dios está viendo. Recuerdo hace muchos años, fuimos a ver a alguien que había perdido la visión a causa de un tumor cerebral. Y el tumor le había crecido tanto que los nervios ópticos habían sido destruidos. Y entonces llegamos, estaba totalmente ciega la persona, eran las 3 de la tarde. Miren, es impactante cuando usted ve a alguien que queda ciego de un día para otro cuando ha sido una persona normal. Y eso fue lo que a mí me ocurrió. Fuimos a ver a esta persona, estaba ciega porque había quedado ciego de un día para otro y eran las 3 de la tarde y le dice a su esposa: ya anocheció, le dice. Y aquello era impactante. Y llego con mi esposo y mi esposo, mientras está orando por él, le dice: usted va a volver a ver. Recuerden que los nervios ópticos estaban destruidos. Ahí no había nada que hacer humanamente. Pero por la fe yo puedo ver el milagro que Dios va a hacer. Usted va a volver a ver. Usted comienza, mi esposo, por la fe. Yo decía dentro de mí: ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Eso es un hombre de fe. La persona fue sanada, ve perfectamente, Dios le restauró. Es más, llega donde el oftalmólogo y el oftalmólogo le dice: ¿y cómo que usted ve con este ojo? Le dice. Eso es lo que hace Dios. Tenemos que aprender a ver por los ojos de la fe lo que Dios nos ha prometido. Cierra sus ojos por un momento, por favor. Y en esa área donde usted necesita ver a Dios, allí donde necesita ver a Dios, por favor, elimine la duda, el temor y vea esa necesidad, esa circunstancia, como Dios en su soberanía, poder, omnisciencia, omnipotencia la ve. Véala. Y renuncie a todo aquello
que le está robando su fe y le está trayendo miedo, hágalo. La fe opera poderosamente. Y mientras tiene sus ojos cerrados, declare conmigo esta oración. Padre, la oración que hizo Eliseo por su criado Giezi, ahora en el nombre de Jesús, yo la hago por mi visión espiritual. Toda venda, toda ceguera que está obstaculizando mi visión espiritual, ahora en el nombre de Jesús se deshace. Y por la fe, veo el milagro. Veo el milagro. Vea por favor ese milagro allí donde usted está y dígale gracias por ese milagro. Véalo. Esto no es un juego, esto es fe. Dígale, Señor, gracias por la sanidad de mi hijo. Gracias por la liberación y transformación de mi hijo. Gracias por la sanidad de mi hogar. Gracias por la restauración financiera. Gracias por la sanidad que tú vas a hacer en esta nación. Gracias, gracias, porque a través de la fe podemos caminar sobre las aguas en el nombre de Jesús. Amén. Véalo y manténgase enfocado viendo la manifestación del Señor. Lo segundo, vamos a nuestra boca. Quiero que vaya a abrir, que abra su Biblia en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Nuestra boca. Le quiero comentar algo, porque quiero animarle y quiero que la fe le funcione. Amén. No es que la fe no funciona. En algunas ocasiones es que hay que hacer ajustes espirituales. Entonces vemos que otro sentido es la boca. Dios va a usar tu boca. Dios va a usar nuestra vista espiritual para ver, pero también Dios va a usar nuestra boca. Amén. Y una de las cosas que el Señor nos va a purificar es nuestra boca. Antes de tener un respaldo poderoso, el Señor va a purificar nuestra boca. Y voy a hablar un poquito de eso. Si usted está comenzando a caminar con Jesús, el Señor le va a transformar poco a poco hasta llegar a la medida del varón perfecto, así dice la Escritura. Uno de los hábitos que Dios cambia son algunos lenguajes en nuestra boca. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder a través de las palabras. Eso lo dice literalmente la Biblia. Dice la Escritura en el libro de Proverbios de que el Señor, a través de nuestra boca, con el poder que nos ha conferido, quedamos atados en nuestras palabras y en lo que declaramos. Entonces, si usted está empezando a caminar con el Señor, Dios le va a cambiar su vocabulario. Usted ya no va a hablar debilidades como antes. Él va a ir enseñándole. Ahora, si usted tiene mucho tiempo de caminar con Jesús y todavía sigue diciendo malas palabras, hoy es un buen día para arrepentirse. No dijeron amén allí. Gracias. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de esta fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Ahora usted me puede dar muchos argumentos. Es cultura de mi nación, es hábito, pastora. Bueno, vaya a dialogar con Jesús a ver qué le dice. Porque hay culturas que están erradas en las naciones. Y hay hábitos que son incorrectos. Entonces, si yo soy un cristiano que he caminado con Dios, Dios me va a purificar mi lenguaje. Vemos al profeta Isaías, vemos al profeta Jeremías, Dios les purificó desde antes y a uno de ellos les puso un carbón encendido en la boca. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Para purificarlo antes de ir a hablar su palabra. Entonces Dios va a traer una reforma a nuestro vocabulario. En esas reformas tienen que eliminarse las palabras oeces.
En esa reforma tenemos que eliminar las mentiras. En esa reforma tenemos que eliminar los chismes, las críticas, las murmuraciones. En esa reforma tenemos que eliminar un lenguaje negativo, un lenguaje de queja. Viene una reforma a nuestro vocabulario por la renovación del entendimiento. Entonces, antes de que haya un respaldo divino poderoso, Dios va a cambiar nuestro vocabulario. Segundo, para que haya un vocabulario, para que haya un respaldo divino en mi confesión, la confesión tiene que tener como plataforma una buena intención y justa. Si yo declaro algo que me va a llenar de orgullo, jamás va a ocurrir. ¿Me doy a entender? Si yo declaro algo contra mi hermano que me ha hecho daño, Dios no lo va a respaldar. Porque la Biblia dice de que bendigamos al que nos maldice, de que oremos por el que nos ultraja, de que perdonemos a nuestro hermano. Entonces quiero mostrarle que la confesión es poderosa, pero si yo estoy alineado espiritualmente para que esa confusión bajo el respaldo de la dirección de Dios traiga fruto a mi vida. Amén. ¿Me estoy dando a entender con lo que digo? Entonces Dios comienza a reformar mi vocabulario. Yo tengo mucho fe en lo que declaro. Y concluyo con esto. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37. Solo voy a mencionar lo que le ocurre al profeta Ezequiel. Del versículo 1 al versículo 2, el Señor lo lleva al valle de los huesos secos. Dios lo lleva. No fue Ezequiel, fue por Dios, guiado por el Espíritu. El Espíritu del Señor lo llevó. Miren qué interesante, hay circunstancias muy difíciles donde va a ser Dios que va a permitir que las vivamos, pero con un propósito. En el número 3 le dice el Señor a Ezequiel: Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos? Y le dice Ezequiel: yo no lo sé, solo vos lo sabés, le dice. ¿Qué te está preguntando Dios a vos? Te está diciendo: Yajaira, ¿vas a alcanzar ese sueño? ¿Vas a hacer ese proyecto? Mira la orientación de Dios. Verso 4. Al no saberle responder el profeta, le dice Dios a Ezequiel: profetiza mi palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Qué vamos a hablar sobre esa mortandad que está delante de nosotros? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar lo que Dios está diciendo que decretemos. En el versículo 5 y 6 dice Dios que su palabra hará entrar espíritu. Una vez que usted está viendo un hogar destruido, una familia destruida, y usted comienza a declarar restauración, sanidad, ya el Espíritu Santo está trabajando en el mundo espiritual por ese matrimonio o por esa familia. En el verso 7, Ezequiel profetiza lo que le fue mandado. Y concluyo con esto. El confesar sobre una situación o profetizar no es como una varita mágica. Tiene un proceso. Y mire lo que ocurre en los últimos versículos. Cuando el hombre hace todo lo que Dios le mandó a hacer, declarando y confesando. Número 1, los huesos se juntaron. El primer paso. Después ocurrió otra manifestación. Comenzaron a crearse tendones. Así dice la Biblia. Lo tercero, la carne subió. Lo cuarto, los cubrió de piel. Y lo quinto, se pusieron sobre sus pies. Fue un proceso de 5 etapas donde Dios operó a través de un decreto de fe. Dios quiere usar su boca para llamar las cosas que no son como que si fuesen, para traer lo que no existe a la existencia y para crear su buena voluntad sobre su vida y su familia en el nombre de Jesús.